Ah, bueno, vamos a iniciar. Ya el ingeniero Eric ingresó también. Bueno, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar en conjunto con la participación del máster Marco Sorto sobre el uso y aplicación del Minitab, pero primeramente yo quiero hacer una introducción breve de su perfil, de su hoja de vida. El, el máster Marco Sorto es ingeniero en ciencias acuícolas y recursos marinos costeros, es máster en conservación y manejo de vida silvestre, actualmente es jefe de investigación y transferencia de tecnología de la SAC Pesca y es docente de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, UCEN. Ya ahorita ya debe de estar por la 11ª publicación, porque las últimas veces eran 9, ahorita ya tiene su 11ª publicación y Sí. es un exponente muy talentoso en diferentes congresos y simposios, además de su experiencia en acuicultura y procesamiento de productos acuícolas pesqueros. Para mí verdaderamente es un gusto, un honor dar la antesala para la presentación de un talentoso profesional, al igual que el ingeniero Eric, que está aquí con nosotros también en la sala. Entonces, le damos la bienvenida y la sala es suya. Ok, Lick, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a hacer una pequeña explicación de lo que es prácticamente de lo que vamos a hacer ahorita. Eh, pues no sé quién es la que va a estar con el cursor ahí, con el Minitab, pero bueno, Valeria, pueden ver, ok, pueden ver entonces que prácticamente la plataforma es muy amigable, es muy fácil. eh, para, bueno, la Link Merlo no sé si se los compartió a todos, espero que sí se los haya compartido. Esto es portable también y ustedes pueden caminarlo hasta en una memoria, ¿verdad? Entonces, para cuando pues estén en algún lado, pues no haya excusas de que, vamos a hacer estos análisis, cosas así. Entonces, pueden ver entonces que aquí en la parte de la izquierda, en donde dice File, es donde ustedes pues ahí le pueden dar clic y por ejemplo ahí ustedes van a agregar archivos o pueden guardar el proyecto o cosas así, ¿no? El Minitab está en inglés, pero también ustedes lo pueden ahí, como decimos nosotros, trastear y pueden pasarlo a español o cualquier otro idioma. También los datos, por ejemplo, los datos que le envié ahorita a la ahí en el WhatsApp, que yo ya más o menos los arreglé como deberían de ir. em, Solo los copian, le dan control C en Excel y los pueden pegar ahí de un solo, ¿verdad? O si ustedes ya tienen bien la base de datos en un Excel, pues solo los suben. Ahí en donde dice New, pues ahí solo lo suben y ahí les va a salir todos los datos en la pantalla, en la parte de abajo. Pueden ver entonces que este mini tab es como un Excel realmente, porque tiene sus columnas, tiene sus filas, etcétera. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Bueno, también lo más importante que nosotros vamos a aprender a utilizar en esto es la parte donde dice, eh, denle ahí donde dice clic en Calc. A ver, en Stat, en el siguiente. Ajá. Entonces pueden ver ahí que ahí está prácticamente casi todos los análisis. Lo que sí estoy viendo yo, eh, es que como que le sale un poco diferente a como sale el mío. No sé si este es el mismo Minitab, el que le di clic o es otro. es El mismo. el El mismo que mismo, usted, ¿verdad? sí, el mismo. Ok. Tal vez es que se actualizó porque, o tal vez es porque está en inglés, creo. Yo lo tengo en español. Pero bueno, prácticamente lo que ustedes ven ahí es donde está todo. La estadística básica, en estadística básica van a ver la normalidad, en regresión pues las regresiones, en las NOVA pues el análisis de varianza, en DOE y de control charts pueden ver las transformaciones logarítmicas, transformación de Box, el multivariado que son los análisis multivariados y prácticamente ahí es donde están todos los análisis que pues ustedes necesitan, ¿no? para los datos que tienen. Entonces, lo que sí les quería mencionar es que cuando uno saca una base de datos, ustedes saben que en el Excel usted puede tener una gran base de datos y uno la va llenando, pero es como que la va haciendo un poco desordenada a veces, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer los análisis ya dentro de
el software o cualquier software que ustedes estén ocupando, ya sea Python, ya sea Minitab, R o hasta el mismo Excel, ¿no? Ustedes van a ver que tienen que hacerle una limpieza de datos, tienen que arreglar esos datos. No es que ustedes, no es que ustedes así como los datos que tenían, como los que me enviaron, no es que así los van a ingresar al Minitab, no. Tienen que hacer una limpieza de datos, entonces ahí es donde viene la capacidad de análisis de ustedes. Y lo primero que tienen que hacer es preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero saber acerca de mi investigación? Eso es lo primero que tienen que ustedes preguntarse. Bueno, si usted dice, no sé, tal vez quiero saber en qué zonas hay más residuos sólidos que en otros, o si, por ejemplo, en zona A hay muchos más residuos sólidos que en la zona B. Bueno, entonces podría aplicarse tal vez como eh, un análisis de Kruskal-Wallis o una de análisis de varianza. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es que un análisis de varianza es una prueba paramétrica, es decir, solo se puede hacer un análisis de varianza cuando nuestros datos cumplen con la normalidad, ¿no? Es decir, cuando tienen una distribución normal. Cuando nuestros datos no tienen una distribución normal, entonces, bueno, no importa, podemos irnos y aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, que es una prueba no paramétrica. Bueno, eso es como una introducción, ¿no? De lo que les he explicado, pues, pero igual les voy a ir explicando mientras vayamos a hacer el ejercicio. Entonces, yo no sé si ya Valeria tiene la base de datos para que la vaya abriendo y entonces la pueda copiar y pegar dentro de este Minitab. No sé si tienen una pregunta acerca de lo que es el software en sí. Como les digo, esto más que todo depende de ustedes, porque ustedes tienen el software ahí, lo que tienen que hacer es prácticamente jugar con él. Es decir, si ustedes tienen bastantes interés en ello, ustedes lo que tienen que hacer es prácticamente ir, como cuando dice, trasteando. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Entonces, vea que ahí vi que puso ella, a ver, dele para abajo. Ok, ese es el que usted tenía. El que yo le envié, no, el que yo le envié en el otro lado, tenía la base ya como limpiada, por decir así. Entonces, la que vamos a poner aquí, la que vamos a pegar aquí, es la que yo le mandé, la que está como que a la derecha de estos datos que usted pegó ahorita. Ay, no hay como borro. No se le escucha. Un poco más fuerte, Valeria. Que como borro esto de un solo. Entonces lo que puede hacer es, si quiere, ahí donde tiene el cursor, entonces tómelo todo hasta abajo, como que fuera un Excel. Ya, Ya. ahí ya lo borró, ¿no? O dele para arriba. Ahí está, ahí ya lo borró. Entonces, copia y pegue los otros datos que están como más a la derecha. Ahora bien, eso es lo otro aquí. Tiene que copiarlos arriba, no en el uno, sino arriba del uno, porque los nombres van ahí. Ahí los tiene que hacer. Entonces, vean que ahí lo que hice yo fue prácticamente limpiar todos los datos que ustedes tenían, porque ustedes los tenían con, bueno, tenían sus títulos ahí, plástico, papel, madera, metal, y tenían ahí otros nombres que pues al final cuando nosotros vamos a hacer el análisis le va a tirar error, ya que lo que necesita el software es prácticamente analizar series de datos, ¿no? Entonces, me hubiera gustado tal vez haberlo probado con tal vez otros datos que ya me había enviado, pero porque quizá tenían más sitios que los que tienen ahorita. Por ejemplo, tienen ahí sitio A, pero en el sitio B solo tienen uno, pueden ver. Ahí solo tienen sitio B, solo tienen plástico, no tienen, por ejemplo, otros tipos de residuos sólidos. Y tienen como que cinco sitios A, cerámica, metal, restos médicos, etcétera. Pero vamos a ver, yo no he probado si realmente nos va a dar el análisis, puede ser que no, porque otra cosa que les tengo que decir es que, por ejemplo, vean ustedes que en la parte de oxígeno, temperatura, salinidad y pH, la mayoría de los datos están iguales, es decir, todos son, en el oxígeno, todos son 6,49, en temperatura, todos son 32,9, y igual en salinidad y pH, entonces son como los mismos datos.
Entonces, cuando se haga la base de datos general de todo el estudio, que pues la LICMERO es la que lo está liderando, ¿no? Entonces, tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Si van a hacer un análisis y todos los datos son los mismos, lo ideal es que mejor hagan un promedio. Y eso es lo único que se presente. Por ejemplo, si tienen un sitio A y en el sitio A, pues ponen una cantidad de residuos sólidos, solo se suman 126 más uno más uno más 4 más 11 más 3, ¿verdad? Y ese es el total que van a poner, lo mismo de peso, y solo ponen un dato de oxígeno, uno de temperatura, uno de salinidad y pH. Ese sería un sitio A, porque probablemente pueda ser que tengan 6, 5 sitios durante todo el estudio o más de 5 sitios. Ahorita vamos a hacerlo con este, que es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace cuando uno tiene una data? Bueno, como les decía, ustedes tienen que preguntarse primero, ¿qué es entonces lo que yo quiero saber de mi trabajo de investigación? Bueno, no sé, tal vez, como les decía, si tal sitio A tiene más basura o más residuos sólidos que sitio B. Por lo tanto, para eso, entonces necesitamos hacer una prueba de diferencias, no una prueba de análisis de varianza, pero, o una prueba que nos mire si las medidas son distintas o iguales también, que no precisamente tiene que ser un análisis de varianza, sino que puede ser una prueba no paramétrica, como por ejemplo una de Kurzweil o de Mike Whitney, cualquiera de estas. Y va a ir dependiendo del contexto también en el que ustedes estén trabajando. Por eso es que es importante también que, como les decía, que cuando ustedes estén trabajando en sus estudios, se tienen que hacer estas preguntas. La pregunta de investigación, ¿qué es lo que necesito yo saber de esto? ¿Por qué estoy haciendo esta investigación? A partir de ahí, entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué análisis voy a aplicar? Porque de las partes más críticas de la investigación es saber qué análisis son los que vamos a aplicar, ¿verdad? A veces no sabemos qué es lo que vamos a aplicar o qué es las diferencias que vamos a encontrar. Entonces, si quiero hacer una prueba de análisis de varianza, tengo que tener mis datos normales. Entonces, para saber si mis datos son normales, lo primero que tengo que hacer, pues es primero ver cada uno de esos que tengo ahí, los que salen en número, unidad, peso, oxígeno, temperatura, si son normales. Lo vamos a hacer el ejemplo con unidad. Entonces, vamos a ver una prueba de normalidad. Nos vamos a ir a donde dice Stats, donde dice Basic Statistic y abajo donde dice Normality Test. Ahí. Bien, vean entonces que ahí están todas las variables, le está dando las variables que usted tiene allí abajo. Son las únicas, no le sale sitio ni tipo de basura. ¿Por qué? Porque la normalidad no se aplica a variables tal vez categóricas o variables de letras, ¿no? Solo son variables numéricas las que podemos hacer un test de normalidad. También tenemos tres tipos de normalidad: Anderson-Darling, Ryan-Joyner, que es similar a Shapiro-Wilk, y Kolmogorov-Smirnov. La que yo siempre realizo es la similar a Shapiro-Wilk. Siempre ustedes van a encontrar que en la mayoría de los estudios la que se realiza es una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Bueno, hay mucha ciencia en la que se dice que esta prueba de Shapiro-Wilk es para bases de datos que son menores a 50. Es decir, por ejemplo, ustedes ahí tienen que, ¿cuántas observaciones? Tienen 7 aproximadamente. Entonces, para datos de menores de 50 observaciones, lo ideal es Shapiro-Wilk, ¿no? Pero no se vayan a encasillar en que solo porque Shapiro-Wilk sea menor a 50, lo vamos a hacer esta prueba, ¿no? No, Shapiro-Wilk también lo podemos hacer con bases de datos que tengan más de 100 observaciones, no precisamente tiene que ser así. Entonces, ya tenemos eh, Ryan Joyner que dice similar a Shapiro-Wilk, entonces le va a dar clic ahí donde dice variable. Entonces, ¿cuál era la variable que nosotros queríamos ver la normalidad? Bueno, primero vamos a hacer la variable de unidad, ¿no? Entonces, dale doble clic ahí o le da a seleccionar. Bien, una vez que ya está, entonces le da OK. OK, vea entonces qué nos dice esa tabla. Vean, aquí a veces puede haber un poco de confusión con los valores P, porque los valores P son los que nos indican si en nuestra base de datos o nuestras diferencias tal vez son significativas en términos biológicos, tendríamos que aplicarlo, o no son significativas, o no hay evidencia para decir que pues son diferentes, ¿no? Entonces, vean entonces que ahí nos da la media, nos da el error, la desviación estándar,
nos da el número es el número de observaciones, que es el 7, y vean que la parte última es el p-valor, que es 0.016. Entonces, en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk nos dice que si el valor P es mayor a 0.05, nuestros datos son normales. Pero si el valor P es menor a 0.05, nuestros datos no son normales. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, si nos da un valor P de 0.016, ¿son normales o no son normales estos datos? Jóvenes les hicieron una pregunta, no sé si escucharon. ¿Puede volvérselas a repetir, ingeniero? Que Sí, creo que no están. la pregunta es, primero les voy a explicar cuando el Ujú. valor P, si el valor P es mayor a 0.05, nuestros datos son normales. Si el valor P es menor a 0.05, nuestros datos no son normales. Entonces acá ustedes tienen, por ejemplo, un valor P de 0.016. Y mi pregunta es, de acuerdo a lo que les expliqué, primero tienen que decir, ¿es mayor a 0.05 o es menor a 0.05? Entonces, ¿son normales o no son normales? Una vez que hayan visto si es mayor o menor a 0.05, ahí van a ya plantearse y decir si es normal o no. Entonces, ¿son normales o no son normales? Valeria, Son normales. anormales, muy bien. Giovanni, ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Son, son normales. Son normales. sí, eso expresó, Ah, normales. ok. Mm. Bueno, vean entonces que, em, a ver, vean entonces que aquí tenemos el valor P, 0.016. 0.016 es mayor o menor a 0.05. Es mayor o menor a 0.05. Menor, Menor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, quiere decir que los datos no son normales. ¿Por qué? Porque es menor a 0.05. Si hubiera, por ejemplo, salido 0.16, entonces fuera mayor a 0.05, quiere decir que nuestros datos sí son normales. Y entonces ustedes lo pueden ver en esta gráfica de probabilidad de las unidades, ¿verdad? Vean que la línea roja, que empieza desde el número 1, creo ahí, hasta arriba, desde ahí. Entonces, esa línea roja nos indica que nuestros datos, ¿cuáles son nuestros datos? Los puntos que están azules ahí, esos son nuestros datos. Entonces, lo que nos indica esa línea roja es que nuestros datos tienen que seguir esa línea para que sean normales. Es lo mismo como que ustedes no sé si han visto alguna vez una campana, ¿verdad? Unas estadísticas o la campana de Gauss, por ejemplo. Si los datos siguen la campana de Gauss, quiere decir que son normales, pero a veces los datos salen bimodales, es decir, que tienen dos campanas, o unimodales, pero con como que fuera una montaña rusa que es diferente. Entonces a veces sí nos dice que no son normales. En este caso, vean ustedes que estos puntos no siguen esa línea roja, porque van así, ¿ves? Van como que va para arriba y luego baja con esos dos puntos. Entonces por eso es que no son normales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Como lo que nosotros queremos es aplicar una prueba paramétrica, que son el análisis de varianza. Las pruebas paramétricas entonces son aquellas que nos dicen que nuestros datos tienen que ser normales. Y como estos ya sabemos que no son normales, entonces vamos a transformarlos para dejarlos en normal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En la casilla donde dice C9, podemos poner ahí BC, póngale BC-unidad. No, BC-unidad. BC-unidad. Guión, unidad. Ahí. Entonces, ¿por qué abrimos esta casilla? Porque para las transformaciones nos va a pedir
o sea, nos va a pedir una casilla donde tenemos que meter los datos ya que están transformados. Entonces, ya tenemos la casilla y entonces nos vamos para donde dice Stat, nos vamos donde dice Control Charts y ahí donde dice Boxcox Transformation. Esta es como, por decir así, la transformación de Boxcox. Hay muchas transformaciones de datos. Está la transformación de la raíz cuadrada, transformación del logaritmo natural, pero la que nos tira Minitab es la transformación de Boxcox. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a transformar nuestros datos para que puedan darnos ya anormales. Entonces, dele clic ahí en ese cuadro grande. No, ahí. Ajá. No, aquí en el cuadro, abajo. Ahí. Entonces, ahí le vamos a dar clic a donde dice unidad, que es la que vamos a transformar. Ok, donde dice subgrupos, tamaños de subgrupos, pues dejémoslo como un default. A ver, tengo un número, idea de columna. A ver, podemos ponerle uno, póngale, a ver. Y dele donde dice options. Entonces, ahí dele clic donde dice Store Transformed Data, que es decir, nos está indicando a dónde, que tenemos que indicar a dónde nos vamos a ingresar los datos transformados. Entonces, ¿a dónde los vamos a ingresar? En la unidad que nosotros hemos abierto, es decir, en la casilla que nosotros hemos creado para ello, que sería ahí en vez de unidad. Entonces, ahora dele OK y entonces dele OK. Ahí está. Entonces, vean que ahí están los datos ya transformados. Nos da 4.83 y bueno, esa gráfica de Boxcox que nos da, pues lo que prácticamente nos está explicando los límites, ¿no? El mayor y el menor y el valor estimado más el valor redondeado. Entonces, pero pues nosotros no nos vamos a parar a interpretar esto porque lo que queremos es ver ya si nuestros datos son normales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya transformamos nuestros datos, ahora sí vamos a ver si son normales. Entonces nos volvemos a ir otra vez donde dice Stat, Basic Statistic y donde dice Normality Test. Entonces, ¿a cuál es que le vamos a aplicar la normalidad? A BC unidad. Ok. Lo dejamos como está y le damos OK. Ahora vean cómo cambia los puntos de nuestra base de datos. ¿Se acuerdan cómo estaba anteriormente? Había como una campana, sí, que se salía y después dos puntos así. Ahora vean que lo suavizó. Vean entonces que ahora los datos siguen con un poquito, sí se sale, pero vean que sigue un poco más la línea, que es lo que les decía. Los datos tienen que seguir esta línea roja. Y entonces aquí lo que tenemos que ver nosotros es el valor P. ¿Cuánto nos da el valor P? Nos da 0.100. Entonces, ¿es mayor o menor a 0.05 este 0.100? Es mayor, ¿verdad? Y si es mayor, entonces ahora nuestros datos sí son normales. Entonces, como ya nuestros datos ya están normalizados, ahora sí podemos aplicar un análisis de varianza. Entonces, ¿qué es lo que podemos preguntarnos nosotros? Bueno, tenemos ya las unidades y tenemos los sitios. Podríamos decir, eh, nos podríamos preguntar o podríamos hacernos y decir qué sitio tiene mayor residuo sólido. No sé, el sitio A o el sitio B, porque a simple vista ustedes pueden ver que el sitio A es el que tiene mayor residuo sólido. Y el sitio B, pues creo que solo eran 83 los que tenían ahí, 89 no recuerdo. Pero el sitio A tiene 126, tiene 1, 4, 11 y 3 que sumado nos da a más de 140, ¿verdad? Y vean que el sitio B tiene 89. Entonces, obviamente, a simple vista podemos decir, pues sí, el sitio A tiene más, ¿no? Sentido común. Pero en sentidos estadísticos no es así. En sentidos estadísticos nosotros tenemos que estimar y tenemos que ver si hay evidencia significativa de que hay diferencias entre las medias. Porque para que haya diferencia entre medias, pues tiene que ser por decir así, una cantidad considerable mayor a cierto punto con otro punto.
Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Stat nuevamente. Nos vamos a ir donde dice ANOVA. ANOVA es análisis de varianza. Y vamos a poner ANOVA de una vía, one way. Ok. Entonces, en la variable respuesta, denle clic en la variable respuesta, ahí en response, vamos a agregar BC unidad. Y en donde dice el factor, nos dice que, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Lo vamos a comparar con el tipo de basura o lo vamos a comparar con el sitio? En este caso vamos a comparar los sitios, el sitio A con el sitio B. Entonces le vamos a dar clic en sitio. Ahora denle clic ahí donde dice Options. Bueno, ahí lo que nos dice es que tiene un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, entonces quiere decir que el valor P tiene que ser 0.05, ¿no? Ese es el error. Dele OK, está bien, así déjelo, y ahora vamos donde dice Comparisons. Ok, vean que en las comparaciones está la prueba de Tukey, la prueba de Fisher y la prueba de Donuts. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando usted tiene 5 sitios, el análisis de varianza de un solo factor le va a decir que sí hay diferencias significativas, pero no le va a decir qué diferencias hay con tal sitio. Por ejemplo, si el sitio A tiene diferencias con el sitio C, con el B, con el D o con el E, eso no se lo va a decir. En la prueba de varianza solo le va a decir si las medias son diferentes o si las medias son iguales. Para eso entonces nosotros utilizamos estas pruebas de comparación, ya sea la de Tukey, Fisher, Donut. Bueno, en mi caso yo siempre utilizo ya sea la de Tukey o la de Fisher. En este caso podemos poner la de Tukey. Sin embargo, para este sentido, para esta base de datos no la necesitaremos porque solo tenemos 2 sitios. Por lo tanto, cuando el análisis de varianza nos dé el dato y nos diga si hay medias iguales o diferentes, ya sabemos que A es diferente de B. Ahora, si tuviéramos 3, A, B y C, ahí sí pudiéramos utilizar la de Tukey o la de Fisher o la de Donut para saber si A con B es diferente, B con C o A con C. Entonces, pero igual, cuando ustedes tengan esta base de datos que tengan más sitios, entonces pueden darle clic en cualquiera de esas. En este caso, pues puede darle clic, pero pues no lo vamos a necesitar. Dele OK. Y ahora vamos donde dice Graph, que son los gráficos que queremos que nos salgan. Bueno, ahí nos dice que queremos un plot de intervalos, un plot de valores individuales, un box plot de data. Entonces, abajo vamos a darle clic donde dice 4 in 1. ¿Qué significa? 4 en 1, que nos va a salir el histograma, nos va a salir la probabilidad de normalidad, los residuos, nos va a salir los residuos versus órdenes, etcétera. Y podemos darle clic arriba donde dice Individual Value Plots, Box Plot of Data. Ahí arriba. Solo dele clic en las casillas para ver qué es lo que nos da. Entonces, dele OK. Y en Results, vamos a ver, pues ahí ya está todo, dele OK y le damos OK. Vean, entonces, ahí nos habla de la hipótesis nula y dice que la hipótesis alternativa. La hipótesis nula dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa dice que no todas las medias son iguales con un nivel de significancia del 0.05%. ¿Qué es lo que tenemos? Dice información de los factores. Tenemos los sitios, que son 2, A y B. Vean entonces, el análisis de varianza es este que ustedes tienen ahí. Nos sale el DF, pues que son prácticamente los sitios que se están comparando. Nos sale el valor ajustado, nos sale el valor F y nos sale el P-valor, que es el que nos interesa. Vean que lo que les decía anteriormente, a veces los valores P suelen ser bastante confusos, porque al contrario de la prueba de normalidad, cuando en la prueba en el análisis de varianza, el valor P es menor a 0.05, quiere decir que hay evidencia de diferencias entre sitios. En el caso de cuando es mayor, no hay diferencias. En la normalidad, ténganlo esto en mente, en la normalidad, si los datos nos dan un valor P mayor a 0.05, significa que son normales. Si son menor 0.05, nuestros datos no son normales. Entonces, por eso aplicamos estas transformaciones, luego volvemos a hacer la normalidad y nos dieron los datos normales. Y cuando nos tenemos el valor P del análisis de varianza, vean entonces que cuando es mayor a 0.05 en este caso, quiere decir que no hay diferencias, de evidencia de diferencia entre los sitios. Y cuando el valor P es menor a 0.05, sí hay diferencias. Entonces, vean ustedes aquí, ¿es mayor o menor este valor P a 0.05?
mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que nuestras medias son, pues prácticamente son iguales. Entonces, quiere decir que no hay diferencias entre sitios, aunque a simple vista ustedes pueden ver que en el sitio B solo habían 89 y en el sitio A habían más de 130, como 140 en la suma de todo. Pueden ver entonces que estadísticamente dice que lo que nos dice esto y para interpretarlo de manera, por decir así, nosotros que hablamos de la parte biológica, de la parte acuícola, tenemos que interpretarlo de manera biológica, ¿no? Y si es en acuicultura, en acuícola, en esta parte biológica, porque ustedes están haciendo un trabajo me imagino que en la zona costera, ¿no? Entonces, cuando uno hace una prueba, no simplemente tiene que decir que hay evidencia de diferencia, porque eso no me está diciendo nada biológicamente, eso solo se lo está explicando usted estadísticamente, y estadísticamente si yo veo un valor P que es mayor a 0,05, ya sé que las medias son iguales. Si veo un valor P que es menor a 0,05, ya sé que las medias no son iguales. Entonces, lo que necesito es que usted me diga qué significa entonces cuando no son iguales. En este caso, como son iguales, decir que el valor P es mayor a 0,05, significa que los residuos sólidos, tanto en el sitio A como en el sitio B, pues la cantidad es casi la misma prácticamente. Es decir, que ni en el sitio A ni en el sitio B hay más basura que en el otro. Eso es lo que nos dice. Ahora, si el valor P nos hubiera dado a 0,003, entonces sí nos dijera que el sitio A tiene más basura que el sitio B. Eso es lo que nos dice prácticamente esto de los valores P. Y por eso se hacen estas pruebas, ¿no? Para ver, digamos, qué es lo que, por eso les decía, qué es lo que ustedes están preguntando. Entonces, vamos para abajo, vamos a ir viendo las gráficas que nos va tirando esta prueba de análisis de varianza. Vean, pues que ahí prácticamente lo que nos tira es la prueba de Tukey. ¿Qué les había dicho yo? Que la prueba de Tukey ni lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque lo que hace aquí es comparar entre sitios. En este caso no lo necesitamos porque solo tenemos dos. Entonces, vamos a darle abajo. Vean, ahí está, mire, esa gráfica sí es importante que ustedes la miren. Creo que es de las gráficas que pues a mí más me interesa, porque prácticamente lo que le está diciendo ahí es la media del sitio A con el sitio B. La media del sitio A, vean que es más pequeña, con los gráficos como que traen esas barras, esas líneas de error, y es un poco más grande el sitio B. Entonces vean entonces que al final casi las medias no es que tienen una gran diferencia, ¿no? Si bien es cierto, se mira como que sube, pero entonces al final la prueba del análisis de varianza nos dio pues que no había diferencia entre sitios y aquí pues lo podemos ver más, más abiertamente, ¿no? Y pues a simple vista sí, yo podría decir que sí hay diferencias, ¿no? Porque una está más bajo que la otra, pero pues en el análisis de varianza no fue así. Vamos para abajo. Bueno, eso es lo mismo, los puntos significan las medias también, entonces eso no tiene nada de nuevo. Esta pueden ver que es prácticamente un box plot, por decir así, un box plot de la unidad, en donde pues podemos ver ahí cuáles son las medias, ¿no? Eh, lo mismo que lo que vieron en la gráfica anterior, esos puntos que están ahí, pues son las medias de cada una de las sitios, de cada uno de los sitios. Vamos abajo. Y bueno, ahí prácticamente lo que nos da es la prueba de normalidad, el histograma también. Vean que el histograma, como les decía, tiene que cumplir con la prueba del campana de Gauss, ¿no? Eso es lo que tiene pero en este caso, pues vean que es como más así, bueno, es que ni siquiera es bimodal, como que no tiene. ¿Y es por qué? Porque los datos son muy pocos. Entonces, cuando ustedes tengan muchos más datos, o si hubieran tenido más datos, pues nos hubiera dado un poco más diferente. Y pues lo demás pues son los puntos donde cada punto que se mira allí es un dato. Entonces, en las pruebas de valores, de los puntos valores y de los órdenes versus, nos indica pues en qué posición está cada dato de ustedes. Eso es lo que nos dice y lo que podemos ver en el análisis de varianza. Esta, muchachos, es una prueba paramétrica cuando ustedes tienen sus datos normalizados. Ahora bien, si usted no quiere aplicarle una prueba de normalidad a sus datos, bueno, no la hagamos y vamos a aplicar una prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, nos vamos a donde dice stat, a ver, donde dice non-parametrics, que significa pruebas no paramétricas. Ahí.
Y vean que ahí tenemos la de Kruskal-Wallis, tenemos la de Mann-Whitney. Vamos a ver la de Kruskal-Wallis, a ver si esa es la que... Ok, tenemos la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Ah, oye, ya no va a ser BC unidad. ¿Por qué? Porque BC unidad es la que estaba normalizada. Entonces, esa es para el análisis de varianza. Aquí en esta prueba no es necesario tener los datos normales. Entonces, la que vamos a aplicar es unidad, que son los datos que no están normalizados. Y pues el factor es el sitio. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Bueno, lo que yo quiero que vean es, vamos a ver si los resultados pues nos da casi igual a lo del análisis de varianza, ¿no? Entonces le vamos a dar OK y vean que lo que tienen que ver ustedes aquí donde dice el test. La hipótesis nula dice que todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa, al menos una media es diferente. Entonces vean el valor P. A ver, ¿cuánto nos daba el valor P del análisis de varianza? 0.200. Y el análisis de varianza es una prueba paramétrica. Es decir, cuando dice una prueba paramétrica, es decir, que es un análisis que es más sensible a los cambios de las bases de datos. Una prueba no paramétrica, pues no es tan sensible, por lo tanto no hacemos una prueba de normalidad. Vean que aquí, ¿cuánto nos da el valor P? 0.303. Ambos valores son mayores a 0.05. Por lo tanto, nos dice pues que al final las medias eh, eh, prácticamente son iguales, no son diferentes. Entonces, tanto el análisis de varianza como la prueba de Kruskal-Wallis nos dio igual. Es decir, que las medias son iguales. Es decir, que ni el sitio A ni el sitio B son diferentes en residuos sólidos, que ambos sitios tienen, por decir así, la misma cantidad de basura. Eso es lo que nos dice estas pruebas. Y pues esto es lo que está en ese artículo que le compartí a la Lic Merlo, es lo que pueden ustedes utilizar, solo que tiene, como les digo, nuevamente y se lo recalco, qué es lo que yo quiero analizar, qué es lo que yo quiero descubrir o qué quiero saber de mi investigación. Y esto es de los datos que ustedes tienen ahí, es lo que pueden hacer. Ahora bien, se podría hacer también un análisis de componentes principales. El problema es que creo que aquí no lo va a dar porque em, porque ustedes tienen la temperatura, la salinidad, el pH y el oxígeno, lo tienen como que los datos son iguales. Entonces, vamos a hacer la prueba para que lo puedan ver. Vamos a ver si nos da. Entonces, nos vamos a Stats. Vamos a donde dice Multivariates, que es análisis multivariados, Principal Components. Y entonces, pues ahí vamos a agarrar, agarre unidad, agarre peso, hasta pH. Hasta ahí. Ok. Número de componentes para analizar, dice, bueno, podríamos ponerle póngale los primeros tres, queremos saber. Bueno, ahí dice el tipo de matrix. ¿Queremos correlación o queremos covarianza? Bueno, la mayoría utiliza la correlación. Queremos ver cuáles son nuestras variables que están correlacionadas. Y vamos a donde dice graph. En la correlation, así déjalo ahí, está bien. En graphs, vamos a ver. Dele clic en todas porque queremos ver un plot de screen, un plot de puntos, etcétera. Dele OK y le damos OK. Vea lo que nos dice ahí. Error. El oxígeno está muy cerca de cero o es muy constante los números. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente los datos de ustedes tienen muchas repeticiones, es decir, 6.49, 6.49, todos. Ni siquiera el sitio A con el sitio B cambia, ni la temperatura. Entonces, por eso es que no nos dan los resultados. Ahora, si tuviéramos diferentes valores, por ejemplo, oxígeno nos da 6.49, el otro nos da 6.30, el otro 6.20, pues sí nos va a dar, ¿no? Porque el análisis de componentes principales lo que hace es que asocia todas estas variables y las correlaciona para ver cuál está correlacionada uno con la otra, y entonces nos tira un biplot, nos los tira un biplot con unas líneas que nos va diciendo si este está correlacionado positivamente o está correlacionado negativamente. Entonces, para hacer como el ejercicio, solo para hacerlo, lo vamos a hacer solo con dos variables nada más para que miren qué es lo que nos tira. Vamos otra vez en Stat. No, ahí es en Multivariate, Principal Components.
Y entonces le vamos a dar clic solo en plástico y papel. Perdón, en unidad y peso. Unidad y peso. Estaba leyendo la parte de abajo. Ok, ahí pues quítele el cero y pues en graph verifique que todas las variables estén eh, punteadas, dele OK y dele OK. Bueno, ahora sí ya nos tiró, ¿no? Que prácticamente lo que nos dice el eigenvector, los vectores eigen, es que cuáles son las variables que están correlacionadas, pero pueden ver que ustedes prácticamente tienen la misma. Es decir, que unidad es 0,707 positivo y el peso es negativo. ¿Qué significa? Que peso está correlacionado negativamente con unidad. Aquí son lo que nos tira aquí son las gráficas de outlier, que son los puntos que podríamos decir, a veces hay puntos que están fuera de nuestro rango de datos y entonces tienen outliers, eso se le llama. Vamos a ver la gráfica de abajo. Esta es prácticamente la de eigenvalue. Vamos a ver la de abajo, el número de componentes. Vean que aquí están eh, el número de componentes. El primer componente está abajo y el segundo componente está abajo. Y en la tabla, creo que es en la tabla de abajo, esta es. Aquí nos dice, mire, el peso, dice ahí abajo, y ahí está la unidad. ¿Qué significa? Peso está en el segundo componente, en donde están los negativos, y unidad está en el primer componente, donde están los valores positivos. ¿Qué significa esto? Entonces, que peso está correlacionado negativamente con unidad. Pero como les digo, o sea, el análisis de componentes principales más que todo se utiliza cuando tenemos un montón de variables. Es decir, si tenemos más de 10 variables y solo queremos ver las tres primeras variables que nos están explicando lo que está pasando en el entorno de nuestra investigación. Por ejemplo, si usted va a estudiar manglares y tiene nitrito, nitrato, amonio, oxígeno, temperatura, pH, clorofila, tiene sedimento, tiene fosfatos, etcétera. Usted quiere saber tal vez las primeras tres variables que le están explicando lo que pasa en ese manglar. Puede hacer que le salga nitratos, amonio y oxígeno. Y le puede decir que tal vez están correlacionados o están inversamente correlacionados. Y entonces ahí usted va a ir explicando no, es que tal vez es por no sé, tantas aguas residuales que llegan y por eso es que hay mucho amonio, etcétera. Cosas así, ¿no? Que nos pueden llegar a dar. Y esto es lo que nos va a explicar el análisis de componentes principales, las tres primeras variables que nos están explicando lo que está pasando en nuestro entorno. Y entonces aquí solo nos salen estas dos líneas, pero cuando nosotros tenemos un montón de variables nos va a salir una línea tipo reloj. Pues ahí tenemos un artículo con la LIC que es de calidad de agua y en ese artículo ahí pues tal vez la LIC se los puede compartir para que ustedes lo miren, que ahí es donde se miran varias variables y ven cómo están correlacionadas cada una y cómo se explica cada una de estas correlaciones. Hasta ahorita creo que de lo que ustedes están haciendo es lo que se puede hacer en su trabajo. Tal vez si llegan a sacar otras variables, sí, otro tipo de datos, o si ya lo tienen así, pues es lo que pueden hacer, ver diferencias entre sitios, tal vez entre tipos de basura, y queden ustedes que prácticamente pues jueguen, ¿no? Con sus datos y con el software para que puedan ver qué es lo que les va a ir dando el estudio. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Valeria, Ariela, Rixi, David, Giovanni. No, ninguna. No, ninguna. Carlos, Ninguna, doctora. Ninguna. Roberto. Todo bien. Bueno, yo ya les compartí, le cuento el artículo que usted ya nos hizo llegar por el WhatsApp y ya se los compartí a los chicos porque el lunes entonces discutiríamos esta parte. Ujú. Además de que hemos estado haciendo también unos ejercicios de densidad lineal, relativa, porque siempre hacemos, ¿verdad? Ejercicios en ecología, ¿verdad? Además de que aprendan a utilizar el Minitab. Pero Sí, sí hay varios aspectos ahí que lo que pasa es que se tomó en la misma zona del área de la influencia. Tal vez lo que nosotros debimos haber hecho
y eso nos queda para la siguiente, hacer comparación con lo que ellos registraron, el siguiente grupo, es que lo vamos a Correcto. hacer en el otro extremo, Lo que ¿verdad? podemos hacer, Lick, también es Ujú. que, como usted ya, yo creo que hemos trabajado como tres grupos con usted, entonces ya van Sí, como es de tres la veces. isla de Entonces, Almeja. ajá, entonces lo que podemos ir haciendo es que cuando usted vaya trabajando con estos grupos, vayan juntando toda esta data, la del grupo Ujú, primero, la del segundo, la del tercero, para que después vayamos viendo si podemos ir haciendo más análisis y o sea, ujú, utilizando toda esta data y vamos a ver mucho mejor si el análisis de varianza nos tira buenos ajá, resultados. Tal vez podríamos comparar con regresiones, tal vez podemos ajá, hacer un modelo de regresión, no simplemente una regresión lineal, sino que podríamos hacer ujú, una regresión de Gauss o que también se les puede dar aquí Minitab. Pero ujú, sí, o sea, juntar toda esta data que ya han ido ujú, sacando, hacerla por puntos, como se les he ujú, dado acá, en el sitio, tipo de basura y entonces a ir viendo cada vez que se vayan haciendo más muestreos usted en sus clases, pues irlas juntando, ¿no? Y hacer una sola base de datos general. Entonces, ujú, obviamente, cada vez que se les dé a ellos una nueva capacitación, una nueva charla, pues van a irse juntando más datos. Entonces, la base de datos va a ser más robusta. El análisis de normalidad van a ver que va a salir un poco más difícil de hacer, pero ujú, no de hacer, sino que va a ser más difícil en las líneas, no va a seguir una normalidad ujú. según la distribución, ¿no? Entonces, y luego vamos a hacer las transformaciones y así ustedes van a ir viendo entonces que entre más grande sea la data, es un poco más pesado y más complicado al interpretar también los análisis. Pero es mucho mejor, porque entre más datos tiene usted, más le dice el análisis, ah, no, este sitio es este, esto está haciendo, está pasando esto. Entonces, ya vio usted, por ejemplo, en los análisis que hacíamos con la tortuga, eran de Sí, 10 años prácticamente. O sea, era una sí, gran base de 11. datos. 11 años, correcto, era Sí, una gran base de datos y ahí usted vio que los análisis eran muy robustos. sí, sí. Entonces, lo mismo puede pasar con esto, ir recabando los datos cada periodo y ir robusteciendo el análisis de datos. Con respecto, por ejemplo, no sé si está aquí la alumna de Eric, también miré la base de datos de ella. No la puse de ejemplo porque la base de datos de ella me comentó Eric también que pues van a ser más puntos de muestreo, pero es Ujú. prácticamente casi como que lo mismo que se presenta aquí, es decir, tienen oxígeno, temperatura, salinidad pH Sí, y prácticamente los datos se repiten. Entonces, no podemos hacer comparaciones de sitios en ese porque ahí solo había como un solo sitio, ¿verdad? sí, Entonces, tal exacto. vez con Eric ahí podríamos trabajar bueno, con los estudiantes que él tiene de tesis. Podríamos trabajar cuando tengan más sitios de estudio, ¿verdad? Para ver si se puede hacer lo mismo. Igual, creo que con esto, que hagan un análisis de esto, creo que es bastante suficiente para iniciar y hacer pues, una tesis, ¿no? Pues que al final Ujú, las tesis de licenciaturas no es que tienen que ir tan guau, ¿verdad? Por son ujú. tesis de licenciatura, no se les puede exigir mucho a los muchachos. Con un análisis Sí, de varianza que hagan y una gráfica bonita, creo que va a ser bastante suficiente para poder decir qué es lo que está pasando en el sitio. sí, exacto. Y también, mire que nosotros íbamos a continuar con las almejas, porque lo que queríamos era hacer toda una relación de un año a año, ¿verdad? Pero el problema que teníamos es que éramos pocos estudiantes, entonces Ujú. eso es una. Y la otra, por los costos elevados, y la otra, el acceso. No tiene idea qué horrible está el acceso, porque tengo dos Sí, me jóvenes imagino. que, de hecho, Alexandra estaba, no sé si ya se salió, estaba haciendo junto con Maybe un levantamiento de información de rayas y tiburones ahí en Mm, Amapala. ujú. Y yo la acompañé, ahí la fuimos a dejar. Y mire, es horrible. Entonces yo dije, no, no puedo entrar ni llevar un bus a saber si vamos a regresar. Entonces todo eso me hizo a mí tomar la decisión de ir a Boca de Río Viejo. Pero ahí fue una mala decisión. Pero fíjese que todo esto es un aprendizaje, porque al final esto nos va a servir para, que si continuamos con Boca de Río Viejo, hacer otra comparación. Entonces vamos a ponerlo en dos puntos y vamos a hacer todos los elementos que están ahí en el artículo, Y de con el hecho, en ese método. artículo pueden ver también que lo que hacen Sí. ellos es como compararlo semanalmente, porque, vaya, por Ah, ejemplo, a sí. mí hubiera sido interesante. Lo malo es que obviamente sabemos que en la universidad hay mucho con el cuidado de los estudiantes, ¿no? Entonces no puede Sí, usted mandarlos solos a ellos a las no, playas porque necesitan no. permiso, ¿verdad? Es el problema. Pero hubiera sido interesante, por ejemplo, que tal vez
eh, tal vez en futuras investigaciones se puedan hacer levantamientos de información de residuos sólidos Sí, una vez por semana o 2 veces por semana sí, y sí. compararlas semanalmente, porque usted sabe que, Ujú, por ejemplo, si tomamos las playas más visitadas de Choluteca, Cedeño, El Edén, Los Delgaditos, por ejemplo, y hacemos visitas en estas 3 playas, por ejemplo, 2 veces, ujú. una vez a la semana, vamos a comparar entonces en qué playa hubo más residuos sólidos entre estas 3 playas Así y es, en qué semana hubo más residuos sólidos. Bueno, así ¿qué es. tal que nos toque una Semana Santa? Claro que puede hacer que la base de datos nos diga, claro que en Semana Santa Sí, hubo más residuos sólidos porque hubo más gente. Y también sí. ahí se hacen estas regresiones que entre más gente, más basura. Y se Exacto. hacen estas regresiones. Y de hecho ahorita usted ha dicho un punto bien importante. ¿Se acuerda que en el último grupo salió altísimo la cantidad de residuos sólidos Sí, porque era bastante. después de Semana Santa? Entonces, eso es lo Ahí que nos dice. está. Por eso es que en muchas investigaciones se hacen con aspectos temporales, ¿no? Es decir, Sí, por el tiempo y el espacio. El sí. espacio es bastante importante y en el tiempo, en los métodos, esto es bastante importante. Entonces, tal vez en futuras investigaciones hacerlo así, también, por ejemplo, del feriado Sí. morazánico, o hacerlo una vez al mes. Ujú, Pues, por ejemplo, abril, el mes de abril cayó Semana Santa, el mes de octubre cae el sí. feriado moránico, y puede hacer que estos dos Excelente. meses tengan picos de basura. Un ejemplo. Puede Sí, hacer que no. y muy bueno. Fíjese que, y ahorita está el ingeniero Eric, que está él, ¿verdad, ingeniero Eric? Que usted siempre está con tesis, porque él siempre está con tesis, y de hecho está Valeria con él. Por eso Ujú, Alexandra también quería yo que recibiera el Minitab y Maybe, ¿verdad? Entonces, sí, él es el que está asesorándolos ahora. Entonces, podemos considerar para futuras ajá, investigaciones hacer eso. sí, Hacer eso, correcto. sí, porque nosotros lo hacemos en la clase de ecología, porque yo la verdad, como usted sabe, siempre quiero que los estudiantes tengan una aproximación y tengan una experiencia de hacer un artículo, porque el mejor Ujú, se puede publicar. Por ejemplo, el anterior sí, lo vamos a enviar al portal de la ciencia. sí, igual pueden buscar también otras revistas de Honduras, pues por Ujú. ejemplo, está la revista Ceiba de Zamorano. Yo soy revisor Ajá, de, sí. de- de la revista Ceiba. Estoy revisando, Excelente. estoy revisando 2 artículos de ellos para ver si se Ujú. acepta o rechaza. Entonces, también Muy pueden bien. verlos ahí. Igual con la Ahí, revista Portal de la Ciencia y también la Autónoma tiene una revista, sí. creo que se llama Ciencia y Tecnología, ¿no? Que Sí, así también es. es una revista que es a ciegas, por Ujú. revisión de parejas ciegas también, lo mismo que Ceiba. Entonces, pues lo ideal es que empiecen por bajo y Exacto. tal vez a alguien que le guste más adelante la investigación como a mí, vayan pues con la Sí, experiencia van a ir viendo que entre más sí, vayan queriendo una revista más difícil, sí. más internacional, más difícil va a ser Sí, pero publicar. hay que empezar desde Hay la que empezar de base. cero, porque yo cuando Sí, empezamos, creo que Eric también, Eric también comenzó y sí, publicamos en las mismas revistas de la Autónoma. exacto. Entonces, lo mismo con la ingeniera Caína también. Entonces, También. y ya después, ya en mi caso, pues que me gustó bastante la investigación, pues yo me fui para otras revistas cuando pues, estoy en la maestría. Así Entonces es. pueden hacer lo mismo los estudiantes. Lo ideal es que comiencen primero de abajo. Van a ver que la experiencia es bonita, es bastante tediosa, porque la investigación no es fácil, es tediosa, pero si les gusta, pues ahí le van a ir dando. Claro que Y no, sí. ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan, pues con Eric también estoy pendiente Ujú, con la estudiante. Bueno, no sé cuántos estudiantes de tesis tienen, ¿no? Cualquier consulta que tengan al ujú. respecto, me pueden escribir. Tal vez que algún momento ya saben que yo paso a veces, al igual que ustedes, ocupado, ¿verdad? Entonces va a haber un momento que quizá no pueda, pero pues siempre lo voy a tener presente. Por ejemplo, esto que lo Sí. tenías presente con usted, Lick, también con él, ¿no? Ay, Entonces, sí. cualquier Perfecto. cosa, ahí estamos para Sí. cualquier In- pregunta que tengan. ingeniero, es que me está diciendo ahorita el ingeniero Eric que solo son dos las que Ah, él solo tiene. son dos. Así, sí, solo dos, a Valeria y a Maybe. Ah, ok. Entonces, sí, por eso. Pero Valeria también está cursando ecología, entonces ella está poniendo en práctica todo, ¿verdad? Sí, Y eso es lo bueno. sí, Entonces, aquí en este caso, pues yo siempre le agradezco y por su tiempo y sobre todo porque lo estamos haciendo un sábado y sabemos muy bien que de lunes a viernes usted tiene que elaborar y pues sí. nosotros nos acomodamos ahí, nos ajustamos a su tiempo. Vamos a Ujú, seguir todas esas recomendaciones. Yo ya anoté ujú, también usando la IA ujú. para, para poder que no se me olvide ningún detallito
y esto queda grabado, ¿verdad? Para poderles a ellos servir porque lo subo al aula virtual, luego lo comparto con el ingeniero Eric para que los tesistas también lo utilicen. Mire, también hay otra cosa, que no todos llevan estadística con el ingeniero Ciris, entonces a veces ese es el inconveniente que tengo. Entonces, ahí dice muchas gracias, le dice a Ah, ok, usted, ahí estamos sí, a la sí, orden. sí. Entonces, esas son algunas de las limitantes, por eso es que hago que los chicos cursen con usted el Minitab, ingeniero Mm. Marco, y a veces ellos no le responden no porque no quieran, sino porque no han tenido una buena base. Entonces, Y eso estaba hablando la vez pasada, de hecho, con Eric y con la doctora sí, Karina, que sí, quieren como que el ingeniero Siris le vuelva a dar la clase y que ojalá que sí se pueda sí, para que tengan una buena base, pues, porque no es lo mismo llevar exacto. una estadística matemática que estadística, que es la que necesitamos. Sí, sí, y yo lo noto cuando llegan a métodos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a dejar de grabar.